En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos, muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en este día miércoles 6 de septiembre del 2023, el mes de la patria, el mes de las glorias del Ejército de Chile y el mes que, sin duda alguna, debe de unir a los chilenos con todo lo que tenemos. Un gran país, grandes riquezas, futuro, pero para eso hay que agenciar los medios y no tener autoridades que intenten justamente lo contrario. En fin, nuestros agradecimientos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por permitirnos estar aquí, gracias a su directorio y naturalmente a los socios de Asofar AG. Y muchas gracias a Radio Portales de Valparaíso, a la radio de la región de Valparaíso. Aquí agradecemos la persona de don Claudio Alvarado Ibaceta, el DJ, el dueño de Real. Rey Cronos. Total, el único. Es que sin él no podríamos hacer el programa, por mucho todo lo demás. Así es que muchísimas gracias. Bueno, solo reiterar aquello que se dice al terminar el programa, que las opiniones que vertimos en este programa de día miércoles y en todos los Revelando, hoy día, don Daniel Arellano y quien les habla, Pilar Soberado, y con un invitado, son de nuestra exclusiva responsabilidad y esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Y lo segundo y último, estamos haciendo el programa desde el estudio azul de la radio, pero estamos grabando más temprano el programa. Por si hubiera una noticia importante que nosotros no comentemos, ahí está la explicación. Don Daniel Arellano. Muy buenas tardes, estimados auditores. Noches. Pensé mucho en decir buenas tardes, pero hace 2 programas atrás me retaron porque dije buenos días. Y se armó un escándalo terrible acá, pero bueno. Y después dicen buenas noches para terminar el programa, ¿no? Muy buenas tardes, estimados auditores de Chile y Ultramar. Muchas gracias, Pilar. También me uno a todos tus agradecimientos, a todos tus saludos, a todas tus recomendaciones, a todo lo que dijiste, lo comparto plenamente. Ídola. Y efectivamente estamos hoy, en este día 6 de septiembre, a poco más de un año del triunfo del rechazo, que yo creo que va a ser un hito en la historia nacional. Sí, pues. Porque fíjate que yo creo que el rechazo, ese triunfo, demostró el fondo de la identidad chilena. Es decir, el chileno común y corriente rechazó lo que le querían imponer porque no estaba absolutamente de acuerdo, estaba absolutamente en desacuerdo con lo que es la identidad nacional. Y eso fue una manifestación clara. Y a mí me llama la atención que los partidos políticos en general no vean ese sentimiento profundo que tiene el chileno y atacan precisamente los símbolos y muchas otras cosas. Y cuando uno analiza este tema desde un punto de vista macro, y es una cosa que yo creo que la tenemos en nuestra sangre, producto de nuestro mestizaje, esta ansia de libertad y este libre albedrío, esta tosudez por un lado, que es muy buena en algunas cosas y muy mala en otras, pero de una u otra manera eso está relacionado directamente con el alma, con el sentimiento, con el ser mapuche. El mapuche tiene esas características, a los cuales nosotros tenemos que agradecerle, porque de una u otra manera está metido también en nuestro ADN. Bueno, eso quería hablar un poco del triunfo del rechazo, podemos hablar mucho al respecto. Y de entre todos los destacados, partamos por el destacado más importante, que es nuestro invitado de hoy día. Pero por supuesto, Alexander Tabra, pero claro, marino en retiro, compañero de curso y amigo mío, experto en el Canal de Panamá. No me pongas caras raras, Alex, tú sabes mucho del Canal de Panamá, así que puedes hablar mucho al respecto. Y lo dijimos la semana pasada, que íbamos a traer a alguien que supiera y que nos explicara cuál es el efecto que tiene la reducción del número de buques que están transitando diariamente por el Canal de Panamá y cómo opera eso y cómo puede afectar eso también al comercio marítimo chileno. Nosotros propusimos una idea.
Exactamente. ¿no es cierto? Sí. Para darle soluciones. Pero bueno, también quiero destacar, desgraciadamente, el fallecimiento de los 2 carabineros de la comisaría de Los Libertadores. Yo sé que ustedes lo mencionaron en el programa de ayer, Sí. pero yo creo que nunca está de más recordar al suboficial Alejandro Guerrero y al sargento primero Raúl Villegas, ambos casados y los dos con 2 hijos, Sí. que fueron... resultaron ser mártires, 2 mártires más del cuerpo de carabineros, producto de un conductor que los impactó, que tenía 7 detenciones, 6 por conducir en estado de ebriedad y 1 por robo. Claro. Entonces la primera pregunta que me hago yo, ¿ese caballero es peligro para la sociedad? Claro. ¿O no aplica el concepto como peligro a la sociedad teniendo 6 detenciones por manejo en estado de ebriedad y 1 por robo? Bueno, ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí está el gran tema que hemos comentado tantas veces aquí. Hay un tema de la autoridad del Ministerio Público, de la autoridad judicial, que es la que impone finalmente las condenas. Y quisiera aclarar, sí, que el caballero el delincuente no es que se estrelló contra el Radio Patrulla, no, es que los impactó frontalmente. O sea, además cometió un delito, derechamente, que fue un delito de homicidio. Porque no sé qué tan curado estaría el caballero pero los impactó. Cuando los carabineros se ponen ahí para impedirle avanzar, a todos estos los carabineros aparecieron en esto porque los llamaron los vecinos, no porque a los carabineros se les ocurrió detenerle el tránsito al maleante, sino porque los llamaron los vecinos preocupados por este manejo y le cierran el paso y este hombre podía haber hecho lo que hacen muchos delincuentes, esquivar la patrulla y seguir. No, los impactó frontalmente con la intención positiva de matarlos, de manera que, aparte de todas las otras historias, este hombre es un homicida. Pero, ¿y este hombre no podría haber estado, por ejemplo, con estas famosas... la tobillera. ¿Estas tobilleras? Es que yo no sé el devenir de cada una de las causas. No lo sé. Yo no sé si en la última causa se determinó que había algún agravante de responsabilidad criminal. No sé cómo funciona esa historia. Y normalmente para el caso de delitos de esa naturaleza, que son los del manejo en estado de ebriedad o de la conducción en estado de ebriedad, no hay tobillera electrónica. La tobillera electrónica en Chile es casi una curiosidad, porque como atenta también contra los derechos humanos, el libre desplazamiento de los delincuentes, no es muy habitual. Mira, yo tampoco sé mucho al respecto, pero lo que sí te puedo contar algo que me consta. Hace poco tiempo atrás, yo conocí a una persona que me dijo que yo tengo una tobillera electrónica. A ver, le dije, muéstrame, sí, efectivamente, y andaba con una tobillera electrónica. Entonces digo, ¿y por qué? Porque cometí un error, pues me dijo. Iba conduciendo bajo el efecto del alcohol. No estaba en estado de ebriedad, pero bajo el efecto del alcohol. Y tuvo un accidente y choqué a otra persona y ¿la mató? Me parece que sí. Bueno, no había matado a nadie, porque qué terrible conversarlo así. Exactamente, pero entonces, a ver, pero aún así, No, sí. Yo creo que deberíamos ampliar un poquitito el uso de la tobillera electrónica. Y este hombre estaba súper preocupado, me decía, bueno, la verdad que metí las patas, me arrepiento hasta decir basta, pero tengo que estar 1 año y medio más con esta tobillera. Y tengo que estar a una determinada hora en la casa y una determinada hora. Pero ese hombre probablemente bebió y condujo. Está mal y se arrepiente y no lo va a volver a hacer nunca más. El tipo del que estamos hablando, este delincuente, forma parte de ese grupo de personas que no se ajustan a las reglas. Y es extremadamente complicado, sobre todo en un país como con estos enredos que tenemos con el Poder Judicial y el Ministerio Público, de aplicarle la ley a quienes no acatan la regla, pues, y siempre andan esquivándola. Es una cuestión muy compleja. Muy difícil. Ahora, yo sí sé que en el Ministerio Público tanto no, pero en el Poder Judicial hay mucho de voluntad, porque el juez tiene un espectro para moverse en cuanto a la aplicación de las cautelares, las penas, las accesorias y las principales. Vale. Pero no sé más porque no sé quién lo condenó ni nada, ¿no? Oye, y antes de pasar a nuestro tema del Canal de Panamá, también yo quiero mencionar a don Juan Urrutia Zúñiga. Don Juan Urrutia Zúñiga, dice, ¿quién es don Juan Urrutia Zúñiga? No lo conoce nadie. Sí, a lo mejor... pero es un héroe anónimo. Otro más. Don Juan Urrutia Zúñiga iba tranquilamente a su casa llevando una torta para festejar el cumpleaños de su hijo en una micro. Y se bajó para defender a un joven que estaba siendo asaltado por 3 sujetos. Y estos 3 sujetos lo apuñalaron y lo mataron. Sí. O sea, Juan Urrutia Zúñiga, que iba tranquilamente a su casa a festejar el cumpleaños de su hijo, viudo por lo demás, es decir, desde hace muy poco. Sí, tenía una relación muy fuerte con sus hijos precisamente por lo mismo, es asesinado por 3 sujetos, los cuales que yo sepa todavía no se sabe quiénes son,
Uno lo pillaron ayer. Ahí Alex me decía que uno lo pillaron ayer, lo que me parece estupendo, pero a lo que voy yo es cómo es posible que este nivel de delincuencia estemos ya en forma todos los días prácticamente, todos los días está apareciendo algo, y no puede ser eso. Que es Chile así. no es así, no era así, no tiene por qué ser así, no tenemos por qué aceptarlo. No. Definitivamente no. Pero yo creo que la opinión pública o la ciudadanía no lo acepta, se revela. Un ejemplo es lo que hizo don Juan Urrutia de defender a un cabro al que le robaban el teléfono. Eso es una realidad. Yo escuché el testimonio de su hijo, a cuyo cumpleaños iba, un niño de 22 años llorando. Fue impresionante. Sí, impresionante. impactante. Bueno, la ciudadanía no lo permite, no lo quiere. Lo del 4 de septiembre fue un ejemplo. Claro. La elección de los consejeros constitucionales de mayo fue otro ejemplo, ya que así se manifiesta uno, no gritando en la calle. Pero el problema es otro, porque resulta que la ciudadanía, aun cuando está en contra, se manifiesta y se revela, es el poder político el que tiene los mandos para poder, de alguna manera, minorar esto. Y yo no quiero dar un ejemplo populista, como se dice ahora, ni autócrata, pero si nosotros miramos a El Salvador, hay un presidente de la República que bien o mal, ajustado derecho o no, que los derechos humanos, la libertad, etcétera, etcétera, el hombre ha disminuido la delincuencia en forma radical. Lo que uno debe concluir después de esto, que no es muy popular, es: ¿se puede? Sí, se puede. Se puede. Exterminarla completa, no es posible, pero aminorarla, sí se puede. Bueno, realmente 3 temas que hay que mantenerlos siempre en mente, estimados auditores de Chile y Ultramar. No nos podemos acostumbrar a esto, porque esto no es lo normal. Tenemos el derecho de vivir en paz, transitar con seguridad, que no nos moleste nadie y desarrollar nuestras actividades libre de intervenciones ajenas, obviamente actividades lícitas, sin intervenciones ajenas y dentro del Estado de Derecho que nos corresponde tener. Yo quiero comentar algo antes de que le demos el paso a nuestro invitado, y es que la gente tiene que darse cuenta, los auditores nuestros yo creo que sí, pero la gente tiene que darse cuenta de que esto va mucho más allá de estas cosas que uno oye en la radio o ve en televisión. Esto nos afecta a todos de una manera impresionante. A ver, el temor de salir a la calle, una mujer con una cartera. El temor de la otra mujer de llegar a su casa a las 7 de la tarde porque ya está medio oscuro. El temor de la señora que se sube a la micro con una bolsa al supermercado si compra algo, pero supongamos que lo compre, que se baja en el paradero, la asaltan un par de fulanos. Todo eso va provocando en la gente de a pie, en la gente común como uno, un sentimiento de inseguridad terrible. No solo son los grandes asesinatos, los descuartizamientos. No es solamente las bandas que se pelean en la calle y matan como anoche. Una niña de 13 años y un niño de 16, una muerta y el otro herido de gravedad, parece que en un ajuste de banda, como si nada. No es solamente eso, es todo lo otro. La pregunta es: ¿cómo te atreves a ir a Valparaíso? Eso es el tema. ¿Cómo te atreves a caminar en la calle Conde? Claro. Lo que veníamos conversando ahora. Pero bueno, eso. Bueno, Ya. pero el tema nuestro, y para eso tenemos aquí a Alexander Tabra para que nos hable del canal de Panamá. Como ya lo mencionamos en el programa anterior, hay un problema con las lluvias, es decir, está lloviendo menos en el sector de Panamá, y con eso obviamente el lago Gatún, que es el que alimenta las esclusas y que permite que los buques fluyan del Pacífico al Atlántico y viceversa, el canal se vio obligado a reducir la cantidad de buques que están pasando por el canal. Alex, ¿qué nos podría decir tú al respecto? ¿Cómo nos podría afectar eso a nosotros, chilenos, que tenemos un intenso tráfico marítimo por el canal? Entiendo que somos los primeros usuarios de Latinoamérica y creo que los segundos o terceros en el mundo, si no me equivoco. Bueno, Alex. les cuento, el canal de Panamá, nosotros los chilenos que estamos lejos de los centros comerciales del mundo y geopolíticos del mundo, siempre lo hemos magnificado porque lo vemos como la solución económica para nuestros exportadores e importadores, porque podemos mandar nuestras exportaciones en forma más rápida. Saco el ejemplo de la fruta, por ejemplo, la temporada de verano, cuando se exporta fruta a Europa, a Estados Unidos, los barcos fruteros son mucho más rápidos por el canal de Panamá que si lo tuvieran que hacer por el estrecho Magallanes, que agrega fácilmente 4 o 5 mil millas más con el costo diario de arriendo de un buque, en fin, que sería impensable para los exportadores exportar y obtener beneficios. Eso es lo primero. Segundo, somos efectivamente el primer país de Latinoamérica
no con la bandera chilena, sino que con nuestras cargas. Y hay que separar también el tema nacionalista. Los chilenos somos muy chauvinistas y nosotros quisiéramos que todos los barcos que salen y llegan a Chile tuvieran bandera chilena. Eso no existe. La gran compañía naviera que era Sudamericana Vapores, que hoy día es Hapag-Lloyd, tiene un buque con bandera chilena para justificar su presencia en Chile. Interoceánica debe tener 3 o 4, también son socios de Hapag-Lloyd. Bueno, eso lo primero es poner en contexto. Somos los primeros en mover cargas. Pero cada vez que el Canal de Panamá, por restricciones de seguridad, reparaciones de las esclusas, porque hay falta de agua en las lluvias, en fin, sube las tarifas o disminuye el paso de barcos, efectivamente afecta a Chile, a los chilenos. No afecta a las navieras. Las navieras se limitan a subir las tarifas a los exportadores y a los importadores. Y ellos a su vez traspasan los costos a la gente que compra en los supermercados o al que produce frutas en cualquier parte de Chile. Eso es lo primero. Somos los primeros en América del Sur en mover cargas. Somos el cuarto usuario a nivel mundial. Primero está Estados Unidos, después está China, después está Japón y después venimos nosotros. Y uno se pregunta, ¿por qué no está Brasil o no está Argentina? Porque no les sirve el Canal de Panamá. Ellos exportan directamente desde el Atlántico, directo hacia arriba, a la costa este de Estados Unidos, que es donde están los grandes mercados de consumo de fruta, los supermercados, en fin, o a Europa. Y si quieren ir a China, les es más corto también irse directamente por el Cabo de Buena Esperanza, Estrecho de Malaca y llegar a donde necesitan. Eso es un punto. Lo segundo, el Canal de Panamá nació por una necesidad bélica de Estados Unidos. Estados Unidos, en la Guerra del Pacífico que tuvimos nosotros, Perú y Bolivia aliados contra Chile, trataron de imponer, primero que nada, una paz que les conviniera a ellos. Perú, que estaba siendo derrotado en ese momento, les ofreció una base naval libre hasta la eternidad en el puerto de Chimbote. El canciller de Chile, que era Balmaceda, que después fue presidente de Chile, se opuso y logró, gracias a que teníamos una marina poderosa, y logró evitar que Estados Unidos impusiera sus condiciones. Esto culminó en 1891, en nuestra guerra civil, cuando hubo un incidente en Valparaíso, el caso Baltimore, que unos marineros borrachos que están sepultados en el cementerio de disidentes norteamericanos se enfrascaron en peleas con marinos chilenos, murieron 6 o 7 y prácticamente casi causó una guerra entre Chile y Estados Unidos. Y Estados Unidos tuvo que retroceder en sus esfuerzos bélicos porque no había forma de mandar barcos desde su costa este, donde estaba el centro de su marina, a Chile que no fuera por el Estrecho de Magallanes. Eso hizo que el presidente Roosevelt, años después, en 1903, comprara, sobornara, en fin, como lo haya hecho, al gobierno de Colombia, le pagó $25 millones de la época para quitarle la zona del Canal de Panamá. Zona que desde el año 1500, España primero quiso hacer un canal y luego lo abandonó porque no le convenía. Ellos hicieron una gran carretera que iba desde el Pacífico al Atlántico, que aún existe en varias partes empedradas, que era por donde sacaban el oro de Perú, la plata de Bolivia, la sacaban por ahí en mulas, caravanas de mulas. Después construyeron un ferrocarril en 1840, el más antiguo de América. Se construyó ahí y funcionaba perfecto, porque era una forma de evitar el tráfico por el sur de Chile, Cabo de Horno o Estrecho Magallanes, y los piratas ingleses, holandeses y franceses que abundaban en el Mar Caribe. Después de eso, en 1903, le compraron al francés, a Fernando de Lesseps, los derechos para la compañía que estaba tratando de hacer un canal, pero se encontraron con un problema físico. Panamá tiene una pequeña cordillera que se llama el Paso de la Culebra, tú te debes acordar. Sí. Para poder cavar y hacer un canal que uniera Atlántico con Pacífico, descubrieron otro problema. Hay una diferencia de 30 centímetros entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Es así, porque tampoco la Tierra es redonda, la Tierra es forma de pera, irregular. Entonces, para poder hacer esto, dijeron, hay que tener un estanque de agua que nos permita. Eso lo diseñó Eiffel. Eiffel fue el que después le dijo a Fernando de Lesseps, no, hay que hacer esclusas, piscinas de agua que fueran subiendo y bajando los barcos, ¿ya? Pero para hacer esclusas necesitaban un gran estanque, que no lo tenían. Construyeron, con la tierra que iban sacando del trazado del canal, un lago artificial, que es el lago Gatún, que además se alimenta por un río, el río Chagres, creo que se llama. Entonces, con las abundantes lluvias que ellos tenían ahí, el lago se llenaba y proveía el agua. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que estaba listo para entrar en guerra, plantó árboles de caucho en la zona de Panamá, causando un desastre ecológico que hasta el día de hoy se nota. El caucho se traía normalmente de Indonesia.
El caucho servía para hacer neumáticos, y no solamente eso, múltiples elementos bélicos, neumáticos de autos, de aviones, en fin. Y arrasaron con bosques milenarios, que eran los que permitían la lluvia, y plantaron caucho. El caucho, los árboles de caucho generaron un problema ecológico similar al que hemos tenido nosotros en nuestro país cuando se eliminaron las palmas chilenas y se plantaron eucaliptos, ¿ya? Eso hizo que menos lluvia. En el año 1950 hubo una gran sequía en Panamá, pero no afectó tanto al canal porque los barcos eran más chicos, 3.000, 4.000 toneladas, eran barcos pequeños. Pero resulta que los barcos han ido creciendo. Ya estamos en los barcos post-Panamax. Vale decir, los Panamax eran los que se hacían del ancho y de la profundidad, o sea, el calado suficiente para poder pasar por las esclusas del canal. Pero los barcos han ido creciendo, porque el mercado marítimo ha ido creciendo. Ya no es necesario tener barcos pequeños que son antieconómicos, hay que tener barcos gigantes. Estos barcos gigantes, para poder pasar por Panamá, necesitaban más profundidad, más anchura. El año 2006 determinaron hacer una ampliación de las esclusas. Y ahí viene el tercer juego de esclusas que se calculó con las lluvias y el agua que tenían, pero para subir buques enormes se necesita más agua. El cambio climático ha afectado. Primero, menos bosques en Panamá, a la altura del lago Gatún. Segundo, menos agua para las esclusas. Y los panameños, que son los que administran el canal, subieron las tarifas. A mí me tocó en su momento, yo trabajaba en Sudamericana, Vapores, ir a Panamá a defender que no subieran las tarifas, porque al final de cuentas la naviera distribuye los costos a los clientes, pero era un tema también geopolítico para Chile. A nosotros nos interesa que lleguen barcos a nuestros puertos, ¿ya? Y no a puertos peruanos o ecuatorianos, en fin. El hecho concreto que los panameños tenían, como se dice vulgarmente, la sartén por el mango y subieron la tarifa, y la subieron en forma altísima. Tanto así que el buque más grande que ha pasado por el canal de Panamá, que fue hace un año atrás, de 15.000 teus, un buque de 15.000 contenedores en cubierta, pagó 1,35 millones de dólares solamente por el flete de un tránsito de 20 horas por el canal. Y no solo eso, sino que crearon un sistema de remates. Entonces en la bahía, ya sea en el Pacífico o en el Atlántico, se juntan 90 buques en espera de pasar el canal, pero ¿quién se pone con más plata? Entonces ellos subastan el paso. Entonces finalmente las navieras empiezan esto igual que en la bolsa cuando especulan con acciones. Y vamos pagando porque ellos tienen la sartén por el mango. La falta de agua ha hecho que de los 36 barcos diarios que se movían hasta el año pasado, ha disminuido a 32. Porque a todo esto el agua del lago Gatún antes se perdía, se iba al océano. Entonces ahora están viendo cómo reutilizar el agua, o sea, en el fondo con un sistema de bombeo, en fin, volver a rellenar el lago Gatún. Pero ese es un tema de costos, de plazos, y el tiempo sigue pasando. Ahora estamos hablando de grandes volúmenes de agua. Millones de toneladas, claro. Millones, pero hay soluciones alternativas. El canal de Nicaragua, que desde la época de Carlos V, en el año 1500, España, ya se había calculado que el canal por Nicaragua es mucho más fácil. Es mucho más fácil. ¿Que Ra Ortega? Bueno, que ahí está el juego también de los chinos. China, comunista, tiene el control de Panamá ya. China es dueña de los puertos de Balboa y de Colón. Eso nadie piensa, y es dueña de los puertos en Perú que se están ampliando. Okay. China, primero, controló la economía mundial llevándose todas las fábricas a China. Después hizo desaparecer en forma indirecta todas las marinas mercantes de Estados Unidos. No tiene marina mercante propia, no existe. Todos son banderas de conveniencia. Estados Unidos tiene banderas en Islas Marshall y en otras partes, en Liberia, pero no son norteamericanos, no son buques que puedan movilizar en caso de guerra. China entonces empezó primero con la marina mercante. Hoy día tiene lo que se llama en términos geopolíticos la marina fantasma más grande del mundo, es gigantesca. Flotas pesqueras, flotas mercantes. Yo fui práctico igual que tú y recibí puros buques chinos en los puertos del norte chileno, casi todos. Tienen eso, tienen el control de los bancos. Han comprado todos los bancos importantes, tienen los puertos. Lo único que les falta controlar es la distribución logística en los países. Ayer compraron el 9% de Telefónica. En Chile, yo acá vengo llegando de la Araucanía, en pueblitos chicos como Renaico, Angol, Coyipulli, llenos de mall chinos, pueblos que apenas tienen habitantes. Y esos son todos, dicen que son lavados de plata de las mafias chinas apoyadas por el gobierno chino en todo el mundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tema del canal hoy día es irrelevante en términos, para Chile es irrelevante en términos de sacar ventajas,
Porque si se cerrara el canal por un atentado explosivo, por ejemplo, terrorista, claro, no tienen alternativa que pasar por Magallanes. Pero en Magallanes nosotros solamente podemos, como chilenos, controlar lo que pasa en el estrecho. Pero los que pasan por el Cabo de Horno, aparte de mandarles saludos y que les vaya bien, no hay ningún beneficio para Chile. Los barcos hoy día no requieren pasar por Corral, por Talcahuano, Valparaíso, para nada. Todos tienen suficiente combustible para dar la vuelta al mundo. Oye, ¿eso explicaría un poco el énfasis que se le ha dado a las exportaciones chilenas hacia el sudeste asiático? Es un tema de costo-oportunidad nomás. Nuestros exportadores, a su vez, han buscado también clientes en grandes mercados. Alguna vez yo aprendí de que si China lograra que la gente mayor, adulta en China, se comiera una manzana al día, Chile sería, aparte del principal exportador de manzanas, que lo éramos hasta hace muy poco, podríamos vivir de eso y no del cobre. Porque son mercados gigantescos, estamos hablando de 2.000 millones de personas, 1.000 millones de consumidores, quizás 500, pero imagínense 500 millones de personas que al día se comen una manzana. Pero el exportador que está en San Felipe, que está en San Fernando, no tiene idea de eso. Bueno, seguiremos hablando de este tema porque es súper interesante en el próximo bloque. Ya Claudio nos puso la guadaña, o mostró la guadaña. Tenemos que irnos, estimados auditores, por algunos minutos, así que nos vamos a alejar un poquitito de los chinos ahora y vamos a colocar algo muy chileno de intermedio musical. Vamos a poner música china. Podría ser. No es fea, no es fea. No, me opongo. Bueno, nos vamos a dejar con Ginette Acevedo y una canción muy típica de ella que es La Torcasita. Así que lo dejamos por algunos minutos, estimados auditores, y regresamos muy pronto. Muchas gracias. Estimados auditores, hemos regresado en este programa Revelando del día 06 de septiembre del año 2023, en que junto con Pilar Soberado y quien les habla, Daniel Arellano, tenemos el agrado de hacer este programa que espero que sea entretenido. Y en esta oportunidad tenemos con nosotros también a Alexander Tabra, con quien estábamos hablando sobre el canal de Panamá. Y vamos a continuar un poco con ese tema porque es un tema que es interesante. Y Pilar, tú estabas preguntando si había una forma de convencer a Daniel Ortega y a Rosario Murillo de hacer un canal por Nicaragua, ¿no? Claro, lo que pasa es que por lo que exponía nuestro invitado estaba el canal de Panamá con estos problemas que tiene, pero tengo otra pregunta para luego, pero nos planteó la opción de Nicaragua. Sí. Y mi pregunta de maldad fue, bueno, ¿y Ortega qué dirá? Ahora parece que no es Ortega, es China. ¿Qué tan factible sea o sería hacer un canal estilo el canal de Panamá y que pudiera cumplir, que no se atascara y que no hubiera problemas con el agua? Porque si estamos hablando y asumimos esto del cambio climático, yo tengo mi reticencia a eso, pero ya si asumimos que hay menos lluvia o etcétera, ¿por qué no podría pasar en Nicaragua? De manera que, ¿qué certeza hay para el comercio internacional de que funcionaría un canal ahí? Lo que pasa es que en Nicaragua, a diferencia de Panamá, el Istmo de Darién, allá no hay diferencia de altura entre Océano Pacífico y Atlántico. Sería más fácil entonces. Y el lago en Nicaragua está ahí, es llegar de romper acá y acá. Más aún, hace más de 20 años que yo vi un proyecto, en teoría lo habían calculado, que con una cantidad pequeña de bombas, no bombas, sino que detonaciones nucleares de cargas tácticas pequeñas en ambos extremos del lago de Nicaragua, se podía hacer en forma muy rápida la apertura de un canal. O sea, es factible, muy factible. Absolutamente. ¿Y por qué, teniendo presente que estaría China ahí controlador de puertos, no lo han hecho? Porque los chinos tienen una paciencia infinita de 5.000 años y ellos siempre dicen más Sun Tzu y menos Clausewitz. Ellos no van al conflicto directo, sino que buscan desgastar, tomar por los lados y finalmente que las cosas le caigan sin una pérdida de sangre. Ellos son mucho más astutos que nosotros. Ahí hay un efecto bien interesante porque efectivamente el tiempo lo miden de forma diferente. Claro. Nosotros estamos preocupados de nuestra vida, del día a día, claro, que es lo que va a pasar. No, los chinos, igual que el Medio Oriente, que lo hemos comentado en otras oportunidades, la gente del Medio Oriente, y yo creo que los chinos exactamente igual, miden los tiempos en generaciones. Entonces, no, este es un problema que a lo mejor mis bisnietos lo van a solucionar. Es decir, lo miran con esa proyección y no se hacen mucho problema en el momento.
Pero este último tiempo se han apurado, ¿ah? Porque esta bueno, historia claro de los que sí. malls chinos en poblaciones pequeñitas de la Araucanía, porque Viña y Valparaíso está rodeado No, y de malls. Santiago y todo, Es y una cosa Buenos terrible. Aires y todas Y partes. perdón, voy a asumir esto, con puras mugres ahí adentro, pero está lleno. Así que ahí se han apurado un poquito. Sí, pero por otro lado también yo creo que a los chinos se les está complicando la situación interna, en el aspecto de que efectivamente con todo pues esto es una cosa que es incomprensible, es un sistema político comunista, pero un sistema económico capitalista. Y esas dos cosas muchas veces no conversan. Yo diría casi nunca conversan. Entonces resulta que yo creo que se les empezará a generar este problema porque efectivamente el tipo que se está desarrollando, los millonarios chinos, porque en este momento los hay, Sí, muchos. esos hombres no están dispuestos a vivir en la forma en que el Estado les obliga a vivir. O a lo mejor lo obligará a vivir y lo vivirán cuando estén en China. Se pero van a salen de ahí. Marbella. Bueno, exactamente. Pero no pueden estar siempre en Marbella. Tú sabes Se que van a Turquía. bueno, pero tú sabes que el ganado Sí, engorda bueno, sí entiendo. a la vista del amo, así que no sé qué es lo que va a pasar ahí. Yo creo que a lo mejor algún proceso interno, alguna situación interna en China podría cambiar un poco esta situación. Y me llama la atención también porque en los últimos diarios, los últimos tiempos, perdón, ha habido mucha especulación con respecto a Xi Jinping, en la cual no está saliendo o no está figurando en la forma que lo estaba haciendo antes. No sé si tienes tú la misma impresión, Alex. Yo sé, porque lo he leído, de que en China hay más de 450 millones de millonarios en un país de 1.600, 1.700 y tantos millones de habitantes. ¿Cómo han logrado controlar ellos lo que tú mencionaste de un sistema político comunista con una economía semicapitalista? Para ellos es súper fácil. Simplemente obligan a la gente que se quiere venir del campo, igual como ha pasado en la historia de Chile y en todo el mundo, que la gente se viene a las ciudades a buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus hijos, y abandonan el campo y abandonan las ciudades que están fuera de la periferia de la capital. Los chinos lo impiden militarmente, o sea, bajo prisión, no se puede, los campesinos mueren de campesinos. Acuérdense que en el sistema comunista, y nosotros lo vimos en la Unión Soviética en 1972, en China y en la Unión Soviética, allá escogen a los niños desde el jardín infantil. A los más privilegiados se van a escuelas especiales y terminan siendo profesionales. El resto de campesinos y punto. Y nadie reclama o nadie puede reclamar. Ahora, si se produjera una revolución en China, una revolución social y política, que yo no lo veo con el sistema actual, obviamente eso se caería. Por eso que el Partido Comunista Chino es tan férreo en no soltar el poder. En Venezuela lo mismo, en Cuba lo mismo, en Nicaragua lo mismo. Y curiosamente los cuatro países que tú mencionaste tienen a las Fuerzas Armadas a su lado, y Corea del Norte. integrando el sistema. Pero siempre que esas Fuerzas Armadas perpetúen al régimen. Pero claro, porque las Fuerzas Armadas chilenas no les sirven. Esas sí sirven. Claro, bueno. Y después les quiero hacer un comentario. No, lo voy a hacer fuera de micrófono. Un comentario no me puedo olvidar sobre esto. Yo tengo otra pregunta. Volviendo al tema Canal de Panamá. El problema que tiene hoy día, no Panamá, porque si ya veo que rematan las pasadas al mejor postor, el problema que tiene entonces el comercio mundial. ¿Se puede solucionar el problema del Canal de Panamá? Sí, claro. Pero ¿de dónde va? Claro, ¿cómo? Es súper fácil. No es fácil, es un tema geopolítico, económico y también militar. El problema es que solo el 5% de la carga mundial que se mueve por barcos en el mundo pasa por Panamá. De ese 5%, una parte importante son buques petroleros. El resto son buques fruteros. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Es un tema finalmente de costos. ¿Quién va a pagar más por ese costo? Por ejemplo, aquí en Chile nosotros éramos los primeros exportadores mundiales de palta. Éramos los primeros exportadores de cereza a China, éramos los primeros en espárragos, muchas cosas. Hace más de 15 años yo trabajaba en Sudamericana Vapores y me consta que así fue. Los principales productores de paltas, de frambuesas, de frutilla, de tomate chilenos, empezaron a comprar grandes extensiones de terreno en Perú, en Ecuador, en Colombia y en Brasil, y también en Guatemala y en Nicaragua. Conozco algunos chilenos que viven aquí, en la quinta región, que son grandes productores y tienen diversificados sus fuentes de producción. ¿Por qué? Porque resulta que desde Valparaíso hasta el muelle de Hamburgo, donde va la fruta chilena en la temporada que
que interesa, se demoran 4 o 5 días más, que son la navegación de aquí hasta el Canal de Panamá en barcos frigoríficos, que tienen que ser muy rápidos. Esos barcos ya no se fabrican más. Los barcos que nosotros vemos aquí en verano pintados de blanco son los sobrevivientes de barcos hechos hasta los años 80 o 90, ya no hay más. Porque son barcos muy pequeños, de gran velocidad, 25 nudos, para llegar primero con la fruta chilena antes que la fruta de otro país. Pero eso ya no existen, porque hay un tema de costo también de construir barcos que eran refrigeradores con hélice. Por lo tanto, ¿qué hicieron los exportadores chilenos? Y para ellos no corre la bandera chilena, ¿eh? Ojo. Se van a instalar al Ecuador, a Perú. Perú exporta. Yo vengo llegando, estuve de 2 semanas o 3 semanas en Europa, y en todos los supermercados, tomates peruanos, espárragos peruanos, paltas peruanas y mexicanas. Bueno, y muchas de esas, propietarios chilenos muchos puede ser, son pero... propietarios chilenos, y conozco propietarios chilenos que tienen sus capitales puestos en esos países, en Colombia, en Brasil, repito, Ecuador, Perú, y esos gobiernos, astutamente, les dan franquicias tributarias. Entonces, aparte de llevarse el chileno su tecnología, su know-how, contrata gente de allá con beneficios tributarios por contratar peruanos, colombianos, brasileños, los tratan bien. Y acuérdate, el capellán Pascal, nuestro profesor de Derecho Internacional en la Escuela Naval, él decía, el capital no tiene bandera. No, el capital es cobarde y al primer peligro se va. Sí. Es lo que está pasando en Chile hoy día. Bueno, entonces el problema... Entonces, aquí a los chilenos, ¿a qué chilenos se les complica la vida con esto del Canal de Panamá? Al pueblo chileno. Pero claro. a ningún exportador, desde luego, porque los exportadores están en otra. Traspasan los costos a otros. Y claro, y se le suscita al pueblo chileno. ¿Pero por qué se le suscita? Porque los exportadores ya no plantan aquí, no hay trabajo para esos campesinos y tampoco están los... Es un círculo vicioso, porque aquí las condiciones son pésimas en cuanto a las cosas tributarias, pésimas en la situación política. Vean el valor del dólar. El Banco Central desesperado vendiendo 10 millones de dólares diarios y el dólar sigue subiendo. Eso es pura desconfianza. Técnicamente el dólar debería costar 700 pesos. Y suponiendo que hubiera un gobierno cualquiera que regularizara esta cuestión tributaria y hubiera seguridad jurídica y política, etcétera, etcétera, persistiría el tema del Canal de Panamá. Tendríamos que ser mucho más eficientes en nuestra producción, bajar los costos. ¿Cómo se baja? Con mayor tecnología. ¿Qué significa? Cesantía de mano de obra no calificada. Pero todo esto, el mundo está evolucionando. Nosotros tenemos de vida independiente 200 años. Y siempre nosotros decimos, el tiempo se pasa volando. No, en la historia del mundo, que son millones de años, nosotros no somos ni siquiera un suspiro. Pero como somos descendientes principalmente de españoles, que todo es inmediatista, viví en España y estudié en España y conozco algo de eso, el español es inmediatista. Por eso ahora. Cuidado que te puedes maquinear. No, lo digo con convencimiento. Porque el sajón... Mira que veo que Pilar se anda buscando un puñal. Pero eso es la realidad. Es la realidad. No, pero si lo asumo, eso es mitad, entonces miserio. Si uno sabe cómo caso, son. Pilar, no te preocupes, son los españoles del sur, los del norte no. No, pero si uno sabe cómo son, si no estarían metidos en los problemas en los que están. Yo creo que el tema es complejo. Para eso se requiere líderes políticos que entiendan, primero que nada, de economía. No los tenemos. Líderes políticos que entiendan de geopolítica. No los tenemos. No. Líderes políticos que entiendan lo que significa ser chileno, peruano, tener sentido de nacionalidad. No los tenemos, casi ninguno. Ahora, verdad, ¿Y qué solución tenemos para esto? Claro, ¿qué solución? Porque a ver, los políticos que tenemos los elegimos nosotros. Claro. Entonces, ahí hay un tema, una vez más voy a salir con mi majadería, que la culebra de todos los programas. Tenemos que votar bien. Tenemos que exigirle a nuestros partidos que nos coloquen buenos candidatos preparados, candidatos que tengan un sentido de país clarísimo, que entiendan estos temas que estamos conversando ahora y que obviamente actúen en consecuencia. Así que la responsabilidad de estos auditores parte por nosotros. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Sin duda. Y no echarle la culpa a nadie. No. La culpa parte por nosotros, que tenemos que votar bien. Y eso es lo más importante. Pero a mí, lo que pasa es que puede ser una reflexión muy simple pero a mí me impresiona toda esta conversación y me impresiona constatar una realidad que es real. No es una realidad inventada, es casi con data, nos falta el gráfico y las platas.
Pero ¿cómo es posible que gente como nosotros, que no estamos en ningún puesto de dirigencia, no somos elegidos democráticamente por nadie y no incidimos estrictamente en nada, podamos entender esto y decir, oye, a Chile le faltan estas cosas? ¿Cómo va a ser posible que no solo desde ahora, desde hace un tiempo, las clases dirigentes no entiendan algo que es tan fácil de entender? Yo entiendo que no se puede implementar de un día para otro un nuevo sistema tributario y de un día para otro ver cómo se diversifica la mano de obra emplazada ante la tecnología. Pero ¿cómo no va a haber gente en este país que pueda entender una explicación de esta naturaleza y pensar en el futuro de Chile? Porque si no, este tema de los puertos, los chinos están haciendo un puerto fantástico ahí en el Perú, Chancay, y nos van a dejar votados. 2, el otro es en Callao. 2, nos van a dejar votados. ¿Y cómo no? ¿Cómo las clases dirigentes serán marxistas, nacionalistas? No sé, no pueden entender algo así. Bueno, porque ahí yo creo que sale algo que es fundamental. ¿Estoy trabajando para los intereses del país o estoy trabajando para mis intereses o los intereses del partido? Es que en Nicaragua hay gobierno de izquierda y en el Perú no sabemos, y sí acogen a extranjeros, y sí hay franquicias tributarias. Y en Europa, ¿qué decir? Los belgas, que son medios piratescos, aceptan al que venga, los holandeses igual, y ahí no importa el partido. Y aquí sí. Bueno, yo creo que el problema está precisamente en lo que tú estás planteando, y es nuevamente culpa nuestra que elegimos a personas que no son las más adecuadas, que no son las más idóneas y que siguen trabajando por sus propios intereses y no los intereses del partido. Perdón, y por los intereses del partido, no por los intereses de Chile. Entonces, ahí hay un tema que a mi juicio es fundamental, entender esto desde una perspectiva un poco mayor. Ahora, en todos estos manejos siempre hay manejos que son poco claros, es decir, que y hacen las cosas de tal manera que beneficie a un cierto sector o a mi sector o al que me conviene. Tiempo atrás habíamos comentado a propósito del raíz de las fundaciones, todo esto, que conversamos con una persona que estuvo metida directamente en un ministerio y que sabía exactamente el tema de las finanzas. Cuando le pregunté, me dijo, no, pues la ley está hecha para eso, para que se puedan hacer todas estas cosas que significan en el fondo robar, así de simple. Echa la ley, echa la trampa. Exactamente. Sí, entonces, por eso hay que subirse un nivel, es decir, y mirar esta cosa un poco más arriba. ¿Cómo permitimos que ocurran estas cosas que sabemos que llevan a eso? Y no tenemos la voluntad, no tenemos las ganas, no tenemos el poder como para poder deshacerlas o eliminarlas directamente. Entonces ahí está el punto. Y nuevamente eso cae en nosotros. Nosotros tenemos que exigirle a los partidos buenas personas preparadas, y votar en consecuencia, y después controlarlos, que hagan las cosas que prometieron. Winston Churchill decía que fue un muy mal militar, terminó prisionero en la guerra de los Boers, se dedicó a la marina, fue First Sea Lord, primer Lord del Almirantazgo. Fracasó en los Dardanelos, en fin, pero sin embargo fue un brillante conductor político para el Reino Unido. Él decía, la diferencia entre un político y un estadista es que el político siempre mira a la próxima elección, lo vemos en Chile todos los días, y el estadista que siempre ve la próxima generación. Y nosotros en Chile, en nuestra historia hemos tenido, creo yo, en mi opinión, O'Higgins, que siempre pensó en el tema marítimo porque lo tenía clarísimo, Diego Portales, que fue un mal comerciante, pero que a los 37 años tenía la película clarísima respecto al rol de Chile en el Pacífico, quizás el presidente Balmaceda, que también tuvo una visión, pero le faltó el manejo político, y no quiero hablar del cuarto porque está plenamente vigente, pero estoy convencido de que nuestro gobierno militar también tenía la película clara, y el resultado está a la vista, 50 años después. Sí, claro, sin duda. Ahora, estábamos en el tema del Canal de Panamá, yo todavía tengo una pregunta, pero es que es inevitable desviarse a otras cosas porque eso es pura contingencia. Sí, yo también estoy de acuerdo, y de todos ellos, a mí particularmente, yo soy una admiradora insigne de O'Higgins y de Portales, cada uno en su sitio, cada uno en su tiempo y cada uno con sus circunstancias, pero sin duda alguna, y ese legado se ha mantenido inmutable. Chile, bueno, el tema del Canal de Panamá se tiene que resolver, o puede que no se resuelva. Es que yo creo que siendo un muy buen negocio para el gobierno de Panamá, Panamá recibe solamente por los tránsitos de los buques miles de millones de dólares, y es un país que está dolarizada su economía,
Yo he estado en Panamá, tú has estado en Panamá. Sí. Es un país nada, es como Singapur. Es un país que se hizo para servir al tema marítimo. Panamá, Colombia tiene un trato diferente. Paraíso financiero, además. Y de lavado de dinero. De lavado de Nada dinero, más. sí. Sí, porque de lavado de paraíso dinero. La fiscal. construcción de edificios Sí, es como era en Chile hasta hace 3 años, sí. todos los días, lleno de edificios en construcción, lavado de dinero de la droga colombiana. Pero todo el mundo permite eso Y no se porque, los investiga. Nada. porque les conviene, Sí. les conviene. A Estados Unidos les conviene, porque gracias a eso Estados Unidos interviene directamente en América Central y Sur. Es todo un manejo. Si uno mirara la Tierra desde la Luna y diría, ¿quién está dirigiendo todo esto? Es difícil identificar. Cuando fue el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, el presidente Bush estaba en un parvulario presidiendo un acto y mientras tanto estaba Estados Unidos reaccionando y nadie sabe quién estaba haciéndolo. A Bush lo sacaron en la televisión, se lo llevaron, pero lo tuvieron escondido 2 días. Pero allá hay un Consejo Nacional de Seguridad que nadie sabe quiénes son, que son los que dirigen. La guerra de Ucrania con Rusia, ¿quién está detrás? Bueno, todas esas son preguntas que para un país como Chile, que somos un país que estamos preocupados simplemente del asesinato que ocurre todos los días en Valparaíso, en Santiago, estamos desconectados del mundo. Aquí no hay nadie mirando lo que pasa en el mundo, no tenemos idea. Perdón, ¿no hay nadie mirando lo que pasa en el O mundo? sea, yo leo la prensa, escucho la radio y aparte de la radio de Agricultura, la Bio Bio y la Portales que ahora estoy escuchando, no hay nadie preocupado. La primera de Chile, perdón. Sí, claro, pero la verdad es que no hay nadie. Pregúntenle a los políticos, Sí. a cualquiera. No, sí, no, tienen es idea. que, no, pero nosotros, nosotros, Sí. tenemos una muy mala opinión de nuestros políticos, muy mala. Y no es que sean malas personas, lo que pasa son ignorantes. Son ignorantes. yo encuentro a la personalidad humana no lo sé, pero que son malos políticos lo son, y son los responsables de todo lo que nos pasa, no hay más responsables que Pero los políticos. efectivamente, yo no sé, digamos, si hay alguien que esté mirando Es este tema. Yo creo que sí hay gente que está mirando, pero sus temas específicos, es decir, Las instituciones, no me claro. cabe la menor duda que hay empresas que están preocupados del tema del petróleo y están mirando qué está pasando en Arabia Saudita, etcétera, pero solamente del tema que les no. interesa. Otros que están mirando el tema del cobre, etcétera, pero una mirada global, una mirada política general, cómo está afectando una cosa por la otra, la verdad que no sé. Las grandes empresas chilenas que se expandieron en Colombia, en Argentina, en Perú, ninguno tenía un sistema o un centro de inteligencia de negocios. Existe, Sudamericana lo tenía, una persona, pero se preocupaban de cuánto valía el litro de petróleo. Claro. Pero eso no es inteligencia de negocio. Inteligencia de negocio es cientistas políticos, gente que esté mirando qué está pasando en el mundo, detectar oportunidades, vulnerabilidades. Es lo mismo que en la vida militar, o sea, es estar siempre mirando para adelante y no mirando donde estás parado. Porque si no, te come la contingencia. Fíjate que yo creo que los únicos que, y la verdad que estoy especulando, que podrían estar haciendo algo es Athena Lab, que están mirando el tema de seguridad fundamentalmente. Y el tema de seguridad es afectado por todo, absolutamente todo. Desde el precio del trigo, el precio del todo, absolutamente todo. Y yo creo que son los únicos. No sé si hay otros centros de estudio que están Todos haciendo. los centros de estudio políticos, de los partidos políticos, todos reciben plata del gobierno. Todos son fundaciones. Por eso está la fundación de los expresidentes. Cada presidente tiene una fundación a su cargo, que la financiamos nosotros, los partidos políticos, pero todos se dedican a hacer estudios de la contingencia. Están todos metidos en la politiquería. Nadie está mirando por el país para adelante. Entonces, dicho todo eso, el futuro de Chile en ese ámbito es negro. O sea, no Negro, negro, porque, es marcar bueno, el gris paso, nomás. es marcar el paso. Claro, pero Marcar quedarnos, el paso pero y quedarnos atrás. reaccionar a las circunstancias, es decir, está pasando y Sí, pero es que reaccionamos. yo insisto, Eso no puede ser no, eso. y quedarnos atrás, porque yo insisto, en todo a raíz de toda esta exposición que ha hecho nuestro invitado, el almirante don Alex Tabra hoy día, si el Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua, con gobiernos de tintes bien definidos, porque estábamos riéndonos de la Ortega con la Murillo, pero aún así han admitido a empresarios extranjeros, en este caso chilenos, para que cumplan con sus labores e inviertan. Chile no hace eso, Chile no atrae a la inversión extranjera, las trabas son terribles, la seguridad jurídica en Chile no hay. Por eso digo, lamentablemente con pena, que el futuro se ve medio oscuro. Lo que decía Daniel, nosotros siempre reaccionamos, nunca accionamos. En la época de Portales accionábamos, ahora 170, 200 años después reaccionamos. En la prensa dice, subió, hay poca agua en el lago Gatún, ¿y qué vamos a hacer? Claro. Estoy seguro que están pensando, ¿qué vamos a hacer? Traspasarle los costos a los chilenos Claro. y vayan al supermercado y ahí Claro. está el resultado. Claro.
tenemos que irnos. Se nos acabó el tiempo, como siempre, nos quedamos con la mitad de la pauta sin analizar. Y de las 2 horas no veo nada, no ni pasa un avance. absolutamente nada, pero bueno, algún día vendrá. Así es que muchas gracias, estimados auditores, gracias Alex por acompañarnos, espero que no sea la primera ni la última vez. No, que a mí me quedaron preguntas pendientes. Exactamente, Sí, así sí. es que nos tenemos que ir. Gracias, estimados auditores, gracias a Radio Portales, a Sofar que hace posible este programa. Así es. Y nos veremos en un próximo miércoles. 13 de el septiembre. 13 de septiembre, exactamente. próxima semana. Después del 11. Exactamente. Que no sé si valdrá la pena comentarlo o no, pero Por bueno. supuesto va a valer la pena, pues. Depende, Claro que sí. depende cómo y depende de los resultados quiero que pase No, ese depende día. de la mirada, Sí, pues, que por exactamente. supuesto si es nuestra Bueno. historia. Muchas gracias. Muchas gracias, auditores. Será hasta el próximo Así miércoles. es. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.